Vaya y busque su Biblia y lea conmigo en el libro de la segunda epístola, del apóstol San Pablo a Timoteo. Estos eran consejos que nuestro hermano apóstol Pablo le enviaba a aquel hombre que estaba frente a una congregación para que supiera cómo debía de conducirse y las cosas que debía hacer. Y hoy también nos tiene un consejo a través de esta escritura a nosotros que estamos en este tiempo. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo digo amén y usted también. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bendito es el Eterno para siempre. Yo creo que con ese chin ahí, si ustedes quieren, pueden seguir leyendo, porque es bastante amplio la descripción que nos da aquí el apóstol Pablo de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y quiero ponerle un tema al desglose de esta tarde, y es tiempos peligrosos. Bendito sea Dios para siempre. Según lo que estamos leyendo, Pablo está haciendo una ilustración para dar este consejo claro a nuestro hermano Timoteo, pero que trasciende de aquel tiempo hacia nosotros, porque está hablando de los últimos días, los días postreros. Está hablando en un término universal y de generación en generación, porque desde que Cristo vino a la tierra y se fue, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, Él nos está dando un consejo aquí, a través de esta escritura, y nos está diciendo que vendrán tiempos peligrosos. Pero esto genera una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los tiempos serían peligrosos? Porque si usted va a ver los acontecimientos que habían o que se daban en el tiempo de Pablo, podemos ver que también eran tiempos peligrosos en su dimensión, en su tiempo. Porque habían personas que atracaban, que mataban, habían personas que violaban, que robaban, y todo este tipo de cosas han sucedido todo el tiempo. Si nos remontamos al principio, a los tiempos contemporáneos de la creación, vemos que un hombre se levanta contra su hermano y le mata. Estamos hablando de Caín y Abel. Caín era un hombre dado a hacer cosas malas, y no era malo simplemente porque mató a su hermano, sino porque ya estaba en una condición que había decidido más por el mal que por el bien. Pero fíjese que aquel hombre, aún siendo malo, fue a llevar ofrendas a Dios. Es decir, quizás para el público Caín era un hombre bueno, pero dice la escritura que Dios desechó la ofrenda de Caín y también desechó a Caín, en el sentido de que no le agradó, porque su conducta era mala. Y dice la escritura que Caín era hijo del maligno. ¿Por qué? Porque practicaba el mal. Jesucristo vino a identificar muchas cosas, y las que no pudo decir con su propia boca porque el tiempo quizás no le dio, o porque quizás las personas no iban a estar preparados para sobrellevar ese conocimiento que él podía arrojar, porque le dijo a sus discípulos: muchas cosas tengo que compartir con ustedes, pero ustedes todavía no tienen la capacidad de entenderla o de sobrellevarla. Entonces empezó a ilustrar o a revelar a través de los apóstoles que él mismo instituyó. Empezó a revelar lo que nosotros debíamos de saber hoy en día. Y por eso vemos este consejo
de nuestro hermano apóstol Pablo, el cual escribe una carta a Timoteo y también a nosotros, como ya les dije, valga la redundancia, un consejo para los últimos días de que vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué los tiempos son peligrosos? Porque hay personas que están dedicados a robar, porque hay personas que están dedicados a matar, a atracar, a violar. No solamente por eso, porque eso es un término físico natural, el cual encierra al mundo entero desde que el hombre pecó. Desde que se multiplicó la raza humana en la tierra, ha sido tiempo peligroso. Pero de lo que nuestro hermano Pablo está advirtiendo no es de los peligros de afuera, sino de los peligros de adentro. Y él está diciendo claramente: tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres. ¿De dónde vendrán esos hombres? ¿O hacia dónde vendrán? Esa es la advertencia. Tenemos que entender esto en un término espiritual, no simplemente en un término físico natural. Él está diciendo: vendrán hombres que serán amadores de sí mismos. Y da todas las características que nosotros leímos. ¿Por qué serán peligrosos los días? Por medio de los hombres. Imagínese usted, si usted vive en un lugar remoto donde no hay mucha gente, hablando en un término físico, probablemente usted puede dejar su casa abierta y usted no tiene gran miedo, usted no tiene gran temor, porque una vaca no se mete a robar en una casa. Un perro no le va a atracar, no le va a quitar dinero, no le va a quitar probablemente la vida fácilmente por algo. Pero donde hay mucha gente hay mucha maldad. Y esto se puede referir no solamente al término físico de la población, sino al término espiritual de la iglesia de Dios. Porque las iglesias más grandes es donde hay más corrupción. Y esto lo podemos ver a diario, lo podemos contactar con nuestra propia vista y podemos verlo. Mientras más grande es la congregación, mayor corrupción puede haber, porque hay muchas mentes, hay mucha gente que da su punto de vista, hay más debilidades, hay más dificultades, porque hay más personas. Entonces, aquí está la advertencia. ¿Cuál es el peligro verdaderamente que se puede enfrentar en los últimos días, según habló el apóstol? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 26, habla de peligros, el cual estamos expuestos casi todos los días mientras vivimos aquí en la tierra. Todo el que vive en un cuerpo está enfrentando peligros físicos. Y Pablo habla de diversos peligros, los cuales él tuvo que enfrentar en los caminos, en la ciudad, de ladrones, peligros de inundación, de ríos, peligros de que lo puedan golpear, en fin, un sinnúmero de peligros que son físicos, lo cual enfrenta tanto el que está en la iglesia como el que no está en la iglesia. Es decir que, pero estos no son peligros espirituales, sino peligro físico, lo cual todo el que vive en la tierra lo puede enfrentar, porque tanto pueden atracar a una persona que sea cristiano como a un impío. Pueden golpear a un cristiano como a un impío, le puede suceder cualquier cosa. Pero la advertencia del apóstol Pablo es más profunda que simplemente un peligro físico, porque él está hablando de peligros espirituales y está dando las características que podríamos nosotros leer de nuevo para poder llegar más claros a ustedes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Este es uno de los peligros mayores que pueden enfrentar las iglesias. Que un hombre sea un líder de una congregación, cualquiera que sea, y sea amador de sí mismo. Entonces pone de antemano, o por más importante, delante de sí mismo y de los que le siguen, lo que es amarse a sí mismo. Porque todo el que es líder enseña no solamente lo que está escrito
en un sentido original, sino que enseña lo que a él le agrada, lo que a él le gusta. Y si se ama a sí mismo, ¿cuál es la influencia que va a dejar entre aquellos que están frente a él? Piense bien, va a dejar la misma influencia de lo que él es. Por eso Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Porque Jesús sabe que cualquiera que sea líder va a enseñar lo que es, lo que hace en sí mismo, no solamente lo que está en las Escrituras. Entonces, este es uno de los primeros peligros que describe el apóstol. Dice, vendrán hombres que serán amadores de sí mismos, amando los deleites de la vida más que a Dios. Es decir, que esto ya es un peligro en las congregaciones que profesan a Jesucristo como Salvador. Ejemplo, podríamos decir que una gente que se ama a sí mismo es aquel que siempre está poniendo sus propios placeres como doctrina. Es decir, siempre está buscando la manera de conducir a la iglesia por lo que a él le gusta, por lo que a él le agrada. Si le gustan las fiestas, va a hablar siempre, va a buscar siempre una escritura bíblica para incitar al pueblo a fiestar. Por ejemplo, eso es un ejemplo sencillo. Y así por el estilo, muchas cosas puede una persona incitar a la multitud a que hagan porque eso es lo que le gusta. Por ejemplo, nosotros vemos que incluso en el ambiente político se mueve mucho eso, de que si un presidente es de una manera, pues eso incita a que se legalice. Por ejemplo, vemos en la presidencia de los Estados Unidos un hombre que incita a que se apruebe el homosexualismo, el lesbianismo como una cosa que tiene privilegios, cuando eso en otro tiempo no era aceptable delante de la sociedad. Pero como el presidente de esa nación era un corrupto en esa magnitud, pues eso lo hizo brillar a gran escala, porque él tiene ese conocimiento de que es bueno, lo aprueba y por eso hizo que eso sea aprobado. Entonces, asimismo, en las congregaciones se dan este tipo de cosas, que mucha gente no ha sido nacido de nuevo, no ha conocido a Dios. Entonces va y busca un conocimiento humano, se gradúa de muchas cosas y se pone él como líder y de repente empieza a aprobar cosas que a él le gustan según su propia concupiscencia y asimismo aprende la mayoría. Pero qué bueno que el Señor siempre llega a tiempo para despertarnos. A usted, nuevo creyente, este programa es para nuevos creyentes, siempre se lo digo y se lo reitero. Los nuevos creyentes que nos escuchan es para que ustedes despierten y vean verdaderamente quién les está guiando, qué tipo de persona es su pastor, su líder, para que usted sepa si está en esta descripción que da el apóstol Pablo aquí. Amadores de sí mismos. Dice que serán intemperantes, no entrarán en razón. Personas que se darán a sus propios placeres. Siempre van a querer estar viajando, buscando lo que les gusta, dinero, por todos los medios. Siempre estarán recaudando, siempre estarán recogiendo ofrendas, hablando más de diezmos y de prosperidad que otra cosa, porque esa es su concupiscencia, eso es lo que buscan, y por eso siempre presentan una necesidad delante de la congregación para recaudar fondos económicos. Siempre el dinero es lo que va a buscar ese tipo de personas. Aborrecedores de lo bueno, dice la Escritura. Pero fíjense en una cosa, que lo bueno para ellos es lo que ellos aman. Por eso el creyente tiene que tener el conocimiento de las Escrituras para saber a qué Dios le llama bueno y a qué los hombres le llaman bueno. Porque dice la Escritura que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En este tiempo estamos viendo que la mayoría de congregaciones
Están llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno. Están llamando a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Entonces, el que no tiene conocimiento de nada se va detrás de lo que diga el líder. Si el líder dice que esto es bueno, pues detrás de eso corre la mayoría. Y fíjense que siempre ese tipo de líder, como dice la Escritura, que no se sorprendan si el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Porque esa es su característica para engañar a los hombres. Entonces no se sorprendan si también sus ministros se disfrazan como ministros de Jesucristo para engañar a la mayoría. Pero ¿quiénes serán engañados por este tipo de personas? Estamos hablando de un término de este tema, tiempos peligrosos. Y es tan peligroso el tiempo porque en verdad la gente corre un peligro de perdición, aún estando en una congregación y escuchando supuestamente una doctrina que viene de Dios. Pero ¿quién podrá descubrir que lo que le están hablando es verdad o es mentira? Porque la mayoría de gente no tiene conocimiento, y siempre voy a hablar de esto. La mayoría de gente va a un instituto bíblico de que a estudiar teología, pero no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad, solamente conoce teología, entonces piensa que todo lo que viene de acuerdo a esa corriente es bueno. Pero lo guían con su propio placer. Le dicen, esto es bueno, mira cómo disfrutamos, mira cómo nos sentimos bien aquí. No hay problema, todo está bien. Pero es amando, dice la Escritura, los deleites de esta vida más que a Dios. Es decir, se esfuerzan más por traerle a la iglesia un contentamiento más que la verdad. Y la verdad no trae mucho contentamiento. Y es por esto que hay que llenar el espacio de muchas actividades, ¿verdad? Para poder llenar el ambiente de una alegría ficticia, que inmediatamente la gente sale de la congregación, vuelve a la realidad, al mismo problema. Y por eso usted ve que mucha gente aún en las iglesias viven una melancolía, viven una intranquilidad, porque no han podido ser libres, no han conocido la verdad que los hace libres. Y nos está hablando el apóstol allí a Timoteo. Dice los últimos tiempos. Los últimos tiempos, está hablándole a la iglesia. Y lo que pasó Pablo, o lo que advirtió, fíjese bien, que no fue en el 2018 que se escribió esta epístola. Eso hace alrededor de 2000 años que se escribió esto, hablándonos a nosotros. Pero esto da una alerta bastante grande. ¿Por qué? Porque el que se pone a investigar se da cuenta que estamos viviendo eso que habló el apóstol Pablo allá. Lo estamos viviendo claramente. Esto no tiene nada que se pueda ocultar. Si usted ve el tipo de cosas que se están llevando a cabo en la mayoría de congregaciones, usted se va a dar cuenta que estamos viviendo exactamente ese peligro del cual habló el apóstol Pablo para nosotros, porque decimos que estamos viviendo los últimos tiempos. Si es así, se está manifestando esto. Y yo creo que es verdad. No simplemente porque se lee aquí, sino porque se ve. Se nota demasiado. Es algo que no se puede ocultar, lo que se está viviendo en estos últimos días. Y qué bueno que son los últimos días. Porque esto a veces espanta, ¿saben? Porque cuando yo escuchaba esto desde niño, que me crié, gracias a Dios, en un hogar cristiano, y me llevaban a la iglesia, y yo escuchaba hablar de esas cosas, yo pensé que nunca en mi vida yo iba a ver cumplirse esa escritura como la estoy viendo hoy. Mucha gente no la puede ver porque son gente ciego, que piensan que no, que esto será para otro tiempo, pero ellos mismos dicen que estamos viviendo los últimos días. Entonces no pueden ver esto porque están ciegos. Y dice la escritura, si un ciego guiare a otro ciego, ¿a dónde irán los dos? ¿No caerán en un hoyo?, dijo Jesús. Y esa es la verdad. Caerán en un hoyo, y ya cayeron en un hoyo, porque dice la escritura que están amando más los placeres de esta vida que a Dios. Y dicen conocer a Dios, y predican y hablan muy bien de Dios, pero dice la escritura que negarán la eficacia de la fe. La fe
es un sufrimiento, mis amados. El que no está dispuesto a sufrir, no venga al camino del Evangelio. Dice la Escritura que ya no sufrirán la sana doctrina, sino que vivirán conforme a sus propios deseos, a su propia concupiscencia. Bendito sea el eterno Dios para siempre. Entonces, esa es la advertencia. Hombres que se esfuerzan más por los deleites que por el Evangelio de verdad. Y ese es el peligro, que se ha mezclado el Evangelio con muchísimas cosas. Han mezclado el Evangelio con todo el mundo y viven un Evangelio entre el mundo y las Escrituras. Un poquito de lo bueno y un paquete de lo malo. Entonces, imagínese usted, hay gente que, bueno, imagínese, han introducido una guardia a la iglesia llamada la capellanía. Y con eso hay que tener un cuidado terrible. Todo el que investiga esto y despierta y entiende a lo que significa o a lo que conlleva ese tipo de cosas, se va a dar cuenta que lo están guiando hacia lo peor. La capellanía, yo quiero dar un pincelazo a eso. ¿Qué es la capellanía, mis amados? Pero la capellanía es los guardias de la capilla del Vaticano, lo cual, como en el 1910, un sacerdote de aquel tiempo, un cura, un papa, se dispuso, ¿verdad?, a unir todas las religiones del mundo, llamado el movimiento ecuménico, el cual todas las religiones del mundo son llamadas a unirse a una iglesia tradicional, mayoritaria, pues se formó lo que fue ese clan, esa idea, ese proyecto en aquel lugar, y ha venido expandiéndose por el mundo entero. Y hoy en día vemos que esa iglesia tradicional se ha expandido y también ha arropado la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas y les ha ofrecido un poder humano llamado capellanía. Oiga bien, y la capellanía en verdad les da unos cursillos para que ejerzan una ayuda pública, lo cual Jesucristo nunca enseñó eso. Jesucristo nunca enseñó que el hombre necesita una placa y un carnet para hacer el bien. Pero los que son amadores de sí mismos, más que de Dios, ya están reflejando su convergencia con el mundo, su unidad con esas congregaciones que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo, aunque mencionan a Cristo en sus congregaciones. Entonces, la capellanía es eso. Te dan un poder humano para robarte lo espiritual, para manejarte según el sistema, y entonces ya usted sabe, se mezcla allí, como dice la Escritura, que vendrían tiempos peligrosos. Ahora el peligro no es que a usted lo atraquen y le roben físicamente, sino que se ha forjado un organismo espiritual, oiga bien, comandado por hombres humanos para robar lo espiritual. Son atracadores espirituales que cambian lo espiritual por un poder humano. Y aquellos amadores de sí mismos están entrando en todo ese tipo de cosas. Están tomando de lo de ellos para perder lo que Cristo le dio a ellos. Entonces, eso es una guardia secreta que se está formando. Le dicen al principio, no, esto es para que ustedes tengan poder para entrar a ciertos lugares y poder brindar ayuda. Pero fíjese a ver cuál de esos pastores que son capellanes, usted lo ve ayudando a nadie. En ese sentido, de que a una ayuda, de que como si fuera la Cruz Roja. ¿Cuándo usted ha visto eso? No lo hacen. Solamente obtienen un carnet para igualarse al mundo, para tener un dominio humano, para que cuando lo para por ahí o la policía, ellos presentar ese carnet y esa placa y decir, yo soy un coronel de la capellanía, yo estoy por encima de ti, yo soy un pastor, yo soy del ente social, porque han hecho de la iglesia un ente social, cuando la iglesia no es un ente social.
La iglesia es el poder espiritual de Dios aquí en la tierra para poder cambiar los corazones y adherirlo al consejo de Dios. Pero esta gente, como no han podido demostrar el poder espiritual, entonces quieren un carnet, quieren ser capellanes, quieren ser coroneles, tenientes, quieren ser grandes en lo humano porque han sido frustrados toda la vida con querer tener un poder humano, y como no lo consiguen en Dios, entonces van detrás de ese tipo de convenios que se han hecho en estos últimos tiempos. Ya, imagínese usted, la mayoría de pastores son capellanes, guardias de la capilla del Vaticano, pero ellos no quieren que se sepa, ni tampoco ellos lo saben, simplemente adquieren cosas que le dan porque van a tener un beneficio terrenal, y hoy andan con un carnet y una placa, y cuando lo paran porque andan sin luz quizás en un vehículo, ellos presentan eso, y eso es una delincuencia, porque entonces aquellos que están ejerciendo su labor como policías, entonces se ven confrontados por este tipo de personas. Pero es una delincuencia, porque si yo tengo un carnet y una placa para cuando yo quiera irme en rojo en un semáforo, poder presentar eso y que me dejen tranquilo, entonces ya no estoy representando a Dios, ya estoy compitiendo con el mundo en su maldad. Porque si una persona anda sin documentos en un vehículo, eso es doctrina lo que yo le estoy hablando. Si anda sin documentos en un vehículo, la policía tiene derecho a tomar ese vehículo y llevarlo hasta que usted lleve los documentos. Pero este tipo de personas dicen: no, yo tengo un carnet y una placa, mira, yo soy de los mismos tuyos, yo soy corrupto, así es que tienen que soltarme. Y entonces se ven obligados a soltarlo, y ellos siguen en esa maldad. Y eso es lo que enseñan con su comportamiento. Entonces, si para esto tienen un carnet y una placa, imagínese usted, de eso habló el apóstol Pablo, de los tiempos peligrosos, porque ese tipo de personas no enseñan lo espiritual, sino lo terrenal. Y así invitan también a los que le siguen: vayan y háganse capellanes, para que ustedes tengan poder, para que nadie pueda pararlo, para que la delincuencia crezca. Porque imagínese usted, si usted se va en un semáforo en rojo y atento a un carnet y una placa, entonces usted ve que le ponen una placa delante, identificándose: soy capellán, para que nadie me pare, para que nadie me investigue. Imagínese usted, esos son los pastores que le están pastoreando a ustedes, y lo están llevando hacia ellos mismos, no hacia Dios. Y este es el problema más grande, que cuando alguien dice esto, ellos se sienten mal y dicen: ese varón me cae mal, porque está hablando mal de lo que yo estoy haciendo mal. Y dice: está contra los pastores. Yo no estoy contra los pastores, yo estoy contra la delincuencia dentro de la iglesia. Eso es una delincuencia. Entonces no estoy hablando mal del evangelio, sino mal de lo malo que se hace en el evangelio. Pablo dijo: ten cuidado, porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán este tipo de personas. Y el problema no está en que estas personas vengan al mundo, sino que vienen adentro de la iglesia a guiar a la iglesia de Jesucristo. Y no muchos podrán darse cuenta de que esto está ocurriendo, porque ellos van de acuerdo a la corriente, la mayoría. Y cuando encuentran a alguien que dice estas cosas, entonces se sienten mal. Imagínense que le han cambiado la Biblia por libros, guías, guías bíblicas. Y de esto voy a hablar siempre, para que los nuevos tengan cuidado, para que no caigan en el mismo mal, para que no sean arrastrados. Dice la Escritura: en los últimos tiempos ya no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina trae un sufrimiento de execración, trae un sufrimiento de rechazo, de que te ven como una persona anticuado. Te van a decir: y tú me vas a venir a mí a hablar de esa doctrina. Eso era cuando Jesús, eso era en el tiempo antiguo que se vivía así. Ya no, ya el tiempo ha cambiado. Dice la Escritura: ya no sufrirán la sana doctrina, la que predicó Jesús, sino que vivirán conforme a la corriente del mundo. Hoy un cristiano no se distingue mucho de estos cristianos modernos, no se distingue de un impío, porque hay diferentes tipos de impíos: impíos de afuera e impíos de adentro. Entonces un grupo de personas que, para que sepan que son cristianos, ellos mismos tienen que identificarse y decirle a la gente: no, yo soy cristiano. No debería de ser así. El que tiene un espíritu superior no tiene que decir: yo soy cristiano. La gente lo va a identificar por sus acciones, por su forma de vivir, de andar, de vestir, de caminar.
porque tiene un espíritu superior al mundo. Pero hoy en día no hay muchos así. Ellos tienen que identificarse, tienen que decir, no, mira, yo soy de la iglesia de fulano o de fulana. Tienen ellos que decirlo, porque el mundo no lo puede identificar. Y Pablo dijo, vendrán muchos en aquel tiempo así, de esa manera. Infatuados, son gente intemperante, que no hay quien los frene. No hay nadie que los pueda aconsejar, porque ya ellos andan de acuerdo a su propia voluntad. Y dice que se amontonarán maestros. Oiga bien, 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3. Dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, enseñando a los demás conforme al gusto humano. Jesucristo nunca enseñó al hombre a satisfacer su placer, sino dijo, niéguense a sí mismos. Los que quieran venir en pos de mí ya no van a vivir el deleite terrenal, ya no van a vestirse como quieran, ya no van a andar de hoteles en hoteles, ya no. Porque el creyente puede tener riquezas, porque Dios le puede proveer, pero es para que comparta con los que tienen necesidad. No para que ande de hotel en hoteles como esos que aman sus propios deleites, que porque tienen dinero disfrutan igual que el mundo. Usted lo ve que incitan a la mayoría. Vamos para tal hotel allí a pasarnos el tiempo en un chelón ahí, disfrutando de la vida, viendo mujeres desnudas donde quieran, en un lugar que ya está corrompido. Pero como su mente es corrupta, hacia allá ellos guían a la mayoría. Vámonos a un resort en Bávaro, mirando la carne, deleitándose ahí, viendo mujeres desnudas. Y ellos dicen, no, varón, pero eso no es nada. Estamos en el mundo. ¿Usted cree que Cristo iba a coger un resort? Pero no se pueden parecer a Cristo, porque no tienen a Cristo. Solamente pueden hablar bien de Él, pero lamentablemente no lo tienen. Dice la Escritura que profesarán con su boca la fe, pero negarán en su conducta la eficacia de ella. Imagínese a Jesús en un resort viendo mujeres desnudas en su alrededor. ¿Usted cree que iba a ser un gozo para Él? Esto no hay quien se lo predique en su iglesia. ¿Por qué? Porque su líder está así. Quisiera llevárselos a todos para un resort. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos. Y eso es lo que promueven con su conducta y con su forma de andar. Y dice el apóstol, tú tienes que saber esto. Se lo digo a Timoteo, pero hoy se lo está reiterando a través de mí y a través de las Escrituras a todos los creyentes. Usted tiene que saber esto, que en los últimos días vendrán personas así, enseñando conforme a lo que le gusta, a su concupiscencia. Entonces, el cuidado es para la iglesia de Cristo. Porque la mayoría de personas, aunque sepan que eso es malo, dicen, bueno, pero si mi pastor lo hace, si mi líder lo hace, si el predicador lo está haciendo, yo que soy nuevo, pues también lo haré. Quizás no sea malo, porque no conocen las Escrituras, no tienen a Dios. Pero el hombre que tiene a Dios conoce lo bueno y lo malo, sabe en qué debe entrar y en qué no debe entrar. Entonces le otorgan cargos políticos y usted ve que eso mismo ellos hablan. No, la política, usted sabe que el que no quiere corromperse en la política lo que hace es que lo mandan a matar. Porque estamos viviendo en un tiempo corrupto afuera y corrupto adentro. Entonces, ¿qué hace un creyente de que postulándose? Dígame usted, ¿a qué lo va a llevar? A esos negocios del mundo, a enredarse en las cosas que no le convienen. El espiritual lo que busca es el poder de arriba, el poder espiritual, para poder decirle al hombre que anda mal. Pero de esto no hay mucha gente que pueda hablar, no hay mucho valor para decirle la verdad al mundo. Porque si usted lo que anda buscando es lo del mundo, usted no podrá hablar contra el mundo. Tendrá que decir lo que el mundo dice, lo que el mundo ama, usted tendrá que aplaudirlo. Jesús nunca amó al mundo, ni las cosas que estaban en el mundo. En el término físico o pecaminoso no lo amó nunca. Porque la palabra mundo tiene diferentes significados. Porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que el mundo no se pierda, sino que sea salvo por él. Pero está hablando del mundo hombre.
Pero también dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hablando del mundo pecaminoso, placentero, desviado. ¿Quién podrá predicarle eso en su congregación? Nadie, porque estos son mensajes que cierran las puertas, según los evangelistas, según los predicadores. Dice que cierran la puerta, según los maestros. Cierran la puerta, según los pastores. Pero qué bueno que los que viven conforme a Dios no hay quien les cierre puertas. ¿Por qué? Porque ellos no andan buscando puertas abiertas. Yo no sé cómo es esto, porque en el tiempo antiguo a Pablo nadie lo invitaba a su congregación a predicar. En este tiempo de que nadie me invita, de que no tengo agenda, pero la agenda ya el Señor te la dio. El mundo está abierto. Para predicar solamente se necesita alguien que no conozca el evangelio. Y con eso ya tenemos agenda el año entero, 365 días. Agenda para predicarle al mundo entero. Porque me han cerrado las puertas en todas partes, pero yo estoy entrando en su hogar ahora mismo. Entonces, ¿cómo pueden cerrarle las puertas a un hombre de Dios? ¿Y por qué me cerraron la puerta? ¿Porque le di un golpe a alguien? Nunca. ¿Porque le hice un daño, le robé, calumnié a alguien, engañé? No, nunca. Nadie puede señalarme, sino porque mi palabra es la de Jesús. Por eso me cerraron las puertas aquí, allí y allá. Pero estoy dentro de su casa con las puertas cerradas. Entonces no hay quien pueda detener al que Dios ha levantado para que hable la verdad. Estoy contra usted, pero no estoy contra Dios. Entonces, ¿cuáles puertas me pueden cerrar? Nadie puede cerrarme una puerta, porque yo no ando buscando puertas abiertas. Yo tengo las puertas del mundo entero abiertas. Yo tengo una agenda 365 días al año llena de invitaciones. El Señor me invita a predicarle al mundo. Pero los predicadores de hoy en día dicen que nadie me invita porque mi palabra es dura. ¿Y quién te dijo que te iban a invitar? El Señor nunca preparó la iglesia para que le invitaran. Al contrario, Él dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, por causa del verdadero evangelio serán aborrecidos. Y usted quiere que lo amen y que lo apapachen y que le den muchas oportunidades. Usted está contra las escrituras hoy. Porque Jesucristo no doctrinó a los de Él para que lo amaran mucho. Son 2 o 3 personas los que aman a los de Dios. Porque aman la verdad. No tienen miedo a que le corrijan. Entonces imagínese usted un grupo de personas que están amando los deleites de la tierra y cuando llega un predicador que le dice esta verdad, entonces dice que le quitan el micrófono, entonces dice que no quieren ya que le prediquen más, no me gusta ese profeta porque me profetiza cosas que yo nunca he enseñado, entonces dice que ya se ponen contra él. No es contra él, es contra Dios. El Señor dice, el que recibe mi palabra y a uno de ustedes por causa de mi palabra, a mí me recibe. Y el que rechaza a uno de ustedes por causa de esta palabra, no lo rechaza a ustedes, sino a mí me rechaza, dijo Jesús. Entonces, ¿a quién están rechazando? No es a mí, no es a usted. Están rechazando al Dios que los creó. Entonces, estamos viviendo un tiempo peligroso por los hombres, por causa de los hombres, no es por causa de los animales. Porque usted no le va a predicar este evangelio a una vaca ni a un perro. Usted solo va a predicar a hombres iguales que usted. Pero el que no quiere apartarse del mal, entonces lo va a aborrecer a usted. Porque no quiere apartarse, aunque hable bien de Dios. Porque usted sabe que todas las congregaciones hablan bien de Dios. Y glorifican a Dios con la boca. Y aleluyan a Dios todos los días. Y usted ve que esas son las congregaciones que más cantan. Y que más bien hablan de Dios. Y eso es una gloria ficticia terrible. Pero todo es un engaño, es una mentira. Es simplemente para sacar un provecho de aquellos que le siguen. Porque no pueden darle la verdad que los hace libres. Y por eso usted ve que pronto aprueban todas las cosas del mundo. Homosexualismo, lesbianismo. Ya las pastoras se están casando con pastoras. Los pastores se están casando con los evangelistas. ¿Por qué? Porque nunca fueron libres. Dice la escritura, la puerca vuelve al lodo después de haber sido bañada y el perro vuelve al vómito. ¿Por qué vuelve el perro al vómito? Porque siempre fue perro. Nunca nació de nuevo. No fue cambiado, simplemente fue lavado. ¿Por qué la puerca vuelve al lodo? Porque siempre fue puerca. Entonces todas esas personas que usted ve que se están deslizando siempre fueron perros.
Y dice la Escritura que los perros estarán fuera. Claro, es así. Esto es una palabra muy fuerte y muy dura, pero no podemos decir una mentira. Tenemos que hablar la verdad que habló Jesús, la que Él dijo: vayan y enséñenle a los demás lo que yo les he enseñado. Y si Él dijo los perros estarán fuera, y si Él inspiró a que se dijera y se escribiera que el perro vuelve a su vómito, imagínense cuando una persona vuelve a sus deleites, aún en el Evangelio, es porque siempre fue un perro. Siempre va a volver atrás porque nunca nació de nuevo, sino que siempre anduvo con eso en su corazón. Voy a estar en el Evangelio, pero voy buscando lo que a mí me agrada. No lo que le agrada a Dios, sino lo que a mí me agrada. Entonces no puede nacer de nuevo, no puede cambiar. Y para los que son cobardes, ahí les tengo Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Vaya y léalo. Dice la Escritura: los cobardes, los que no tienen valor, valentía, para hablar el conocimiento que Dios le ha dado, para detener a alguien de esos nuevos que pueden caer en el mismo error, y usted tiene la fórmula para usted no permitir que ellos caigan ahí. Si usted es cobarde y no puede dar esto con miedo a que le aborrezcan o le saquen de una congregación, si es cobarde, vaya y se lea el libro de Apocalipsis, su capítulo 21, verso 8, donde dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Eso es una cosa demasiado terrible, que usted tiene que saberla. ¿Por qué? Porque si usted muere siendo cobarde, mi hermano, bueno, los cobardes van siempre siguiendo la misma corriente. Yo siempre digo que no todos serán aborrecidos, no todos serán perseguidos. ¿Por qué? Porque no todos tienen el valor de aceptar el aborrecimiento de la mayoría. Imagínese usted, ¿quién me puede invitar a mí a una congregación a predicar? Con esta palabra. Pero ya usted me está escuchando y usted está temblando. Usted que está escuchando esta cosita, porque yo no estoy hablando todo lo que el Padre me ha revelado. Yo estoy hablando cosas sencillas. Y si ya usted está temblando y diciendo: bueno, si mi pastor lo oye, no lo invita nunca. Claro que no me va a invitar. No puede, es que a mí no me invita a cualquiera. Para invitarme a mí, usted tiene que ser de Dios obligatoriamente. Porque yo no hablo porquería, yo no hablo disparate. Yo le hablo una palabra que lo va a hacer reflexionar mientras vida tenga. Para que usted entienda que es salvación lo que hay que buscar en el Evangelio. No buscar su propio deseo, porque de ahí venimos nosotros. Venimos de nuestros propios deseos. No podemos venir al Evangelio a buscar lo mismo, sino a buscar un cambio, ya a no amar lo que me gusta, sino lo que a Dios le agrada. Entonces, esa es la palabra que yo porto. Por eso usted tiembla cuando sabe que esta hora llega y que tiene que escucharme muchas veces obligatoriamente para saber qué es lo que dice. ¿Qué es lo que va a decir hoy el despertador? Vamos a ver. Para salir a decir muchos, como han dicho, no lo escuchen, porque es que le abre los ojos y al final se me pone la congregación contra mí. Claro que sí, porque ya le va a llegar con la verdad. Ya va a abrir sus ojos, va a ver la otra campana. Por eso hay gente que dice: no escuchen a todo el mundo. No, claro, Jesucristo nunca enseñó eso. Al contrario, Jesús dijo: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Vayan y lleven esta palabra en medio de ellos, porque son lobos. El que no quiere que usted escuche la otra campana, ya usted sabe que lo tiene a usted amarrado ahí. Él no quiere que usted despierte, él no quiere que usted escuche nada más, porque él ama lo suyo mismo, porque quiere sacarle un provecho. Y si usted le despierta, entonces usted le va a ir con esta que yo le estoy diciendo ahora. Entonces van a ser enemigos para siempre. Dice la Escritura: a ellos evítalos. No te juntes con ese tipo de personas, le dice a Timoteo. Evítalos. No te juntes con ellos. Y si te juntas con ellos, digo yo, es para que le digas su verdad, para que entiendan que están corrompiendo a la mayoría. Yo pienso que es mejor, oiga bien, que a usted lo maten atracando a una gente y no que usted muera tergiversando la palabra de Dios. Porque dice la Escritura: ay de ellos, mejor le hubiese sido no haber conocido el Evangelio de verdad que conocerlo y tergiversarlo y volverse atrás. Bendito sea Dios para siempre. La Escritura dice: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ya no es digno del reino de Dios. Porque hay mucha gente que esto es como, imagínese usted este ejemplo, que una persona ande conduciendo un camión
hacia adelante y mirando hacia atrás. ¿Qué significa eso? Es peligroso. Entonces, así anda la mayoría, conduciendo en el evangelio hacia adelante y mirando hacia atrás. ¿Qué es mirar hacia atrás? No es devolverse, es mirar hacia atrás y caminando hacia adelante. Eso es muy peligroso. Es haciendo lo que usted dejó en el mundo y en el mismo evangelio siempre predicando, dice, la palabra de Dios. Una palabra que se hace inválida, infructuosa en aquellos que no pueden vivirla. Y a eso vino el Señor, a sacarle a algunos desde la garganta. A ver si puede librar a algunos, despertar a algunos, a que no sigan esa corriente. Lean las Escrituras, vayan a buscar la verdad en las Escrituras, porque no pueden ser abrogadas. Y son verdad las Escrituras, la Biblia es verdad. Pero tenemos que conocerla para poder librarnos de este tipo de personas que dice la Escritura que son un peligro para la fe. Días peligrosos estamos viviendo por eso, porque nos atracan espiritualmente y nos quitan todo lo que el Señor nos ha dado y nos dejan en una alegría ficticia, brincando y danzando y hablando en lenguas. Hablando en lenguas y hablando mentira. Yo he visto gente que empiezan a hablar en lengua y están profetizando mentira. Y es una cosa increíble. Y yo digo, ¿pero cómo lo hacen? Así mismo se sorprendió Jesús cuando dijo, pero ¿cómo ustedes, siendo malos, pueden hablar lo bueno? Así me sorprendo yo en diferentes congregaciones donde yo he ido, que veo gente hablando contra las Escrituras y hablando en lengua, y dando profecías falsas y hablando en lenguas. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo Dios no lo saca de inmediato de una congregación y el Señor los deja ahí? Porque el Señor lo que dice, tengan cuidado, no es que el Señor lo va a quitar, no, que tengan cuidado los que están ahí, porque de eso se trata el evangelio. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Vamos a invitarlo al próximo martes, que si Dios lo quiere y lo permite, estaremos aquí con ustedes. Yo me despido de ustedes, soy el despertador de los santos, quien les dice, Dios le bendiga, tengan paz, hasta la próxima, si Dios lo permite. Vaya y busque su Biblia y lea conmigo en el libro de la segunda epístola, del apóstol San Pablo a Timoteo. Estos eran consejos que nuestro hermano apóstol Pablo le enviaba a aquel hombre que estaba frente a una congregación para que supiera cómo debía de conducirse y las cosas que debía hacer. Y hoy también nos tiene un consejo a través de esta escritura.